Hola, mi nombre es Jair Estudio Collado y presentaré arquitectura de los sistemas gestores de base de datos. Primero iniciamos con MySQL. En este comenzamos con el apartado de cliente. Este componente permite a las aplicaciones y a los usuarios conectarse al servidor de MySQL, enviar consultas y comandos. Los clientes pueden ser programas, aplicaciones web y otras bases de datos, y se conectan al servidor para acceder a estos mismos. En este caso, el servidor de MySQL es el núcleo de la base de datos, gestiona todas las solicitudes de los clientes, interpreta las consultas de SQL y realiza las operaciones en la base de datos. También controla la seguridad y la gestión de usuarios y administración de datos. El motor de almacenamiento de MySQL admite varios tipos de almacenamiento, que son responsables como almacenan y recuperan los datos. En este caso, unos ejemplos serían Inom, BD, MyISAM y Memory. Son algunos ejemplos de estos motores. Cada uno tiene sus características y propiedades específicas. Después seguimos con gestor de conexiones. Administra las conexiones entradas de los clientes al servidor de MySQL. Controla el núcleo máximo de conexiones que permite autentificación y otras configuraciones relacionadas con la conexión. De ahí seguimos con Optimizer. El optimizador de consultas es una parte crucial de MySQL, ya que analiza y consulta el SQL y determina la mejor manera de elegir el plan de ejecución más eficiente. Esto puede incluir la optimización de índices y la selección de rutas de acceso más rápidas de los datos. Cacheo consultas. En MySQL utiliza un caché de consultas para almacenar en la memoria las consultas de SQL ejecutadas recientemente. Es Esto acelera las representaciones de las consultas más frecuentes para evitar la necesidad de volver a analizar y ejecutar de una manera más inmediata. Sistemas de almacenamiento, en este caso de MySQL, almacenamiento físicamente de los datos. En los archivos del sistema del servidor, los datos se organizan en tablas, índices y registros dependiendo del motor de almacenamiento. El motor de replicación y de alta disponibilidad de MySQL admite configuraciones de representación para alta disponibilidad y escalabilidad. Puede configurarse para los datos que se repliquen desde un servidor maestro o varios servidores esclavos. Seguridad y gestión de los usuarios. Esto incluye en el sistema de seguridad robusto que permite la autentificación, autorización y auditoría de usuarios y sus acciones en la base de datos. Es una visión general de la arquitectura de MySQL. La flexibilidad y la capacidad de configuración son características clave que permiten a los administradores de base de datos adaptarse a MySQL y a diversas necesidades y entornos. Después pasamos con Oracle. En este tenemos la instancia de la base de datos. Cada instancia de esta base es un proceso separado del sistema operativo. Incluye la memoria compartida conocida como SGA, System Global Area, que almacena datos caché y estructuras de datos necesarias para operaciones de lectura, escritura. También incluye procesos de fondo, background process, que realizan tareas esenciales como recuperación, gestión de bloqueos y administración de memorias. Después nos vamos con el proceso de usuario. Cuando los usuarios o aplicaciones se conectan a la base de datos, se crea un proceso de usuarios dedicados o compartidos para manejar sus solicitudes. En estos procesos se ejecutan la las sentencias de SQL enviadas por los usuarios y las devuelven los resultados. De ahí seguimos con el gestor de bloqueos o el log manager. Utiliza un sistema de bloqueo para garantizar la integridad de los datos.
El gestor de bloqueos controla y administra los bloqueos adquiridos por diferentes usuarios para garantizar consistencia de datos. De ahí seguimos con el servidor de escritura o database writer. Este proceso se encarga de escribir datos modificados desde el SGA al almacenamiento en discos en el momento adecuado. Estos se aseguran que los datos en discos estén actualizados y reflejen las transacciones recientes. De ahí seguimos con el proceso de fondo. El background process es utilizado en varios procesos de fondo para realizar tareas de administración, como la recuperación de datos en caso de fallos, la creación de copias de seguridad, la gestión de archivos y más. Tenemos el espacio de almacenamiento. Estos datos en archivos de datos y archivos de registro en el sistema de los archivos del servidor. Los datos se organizan en tablespace y segmentos. De ahí seguimos con la administración de red. Es componente que se encarga de gestionar las conexiones de red entrantes y salientes a la base de datos de Oracle. SQL Optimizer es, al igual que MySQL, incluye la optimización de consultas que analiza las consultas SQL y determina las maneras de ejecutarlas seleccionando el plan de ejecución más eficiente. El control de acceso y seguridad de database incluye un sistema de seguridad sólido que permite la autentificación, autorización y auditoría de usuarios y acciones de base de datos. Redundancia y alta disponibilidad. Esto permite las configuraciones de alta disponibilidad y aplicación para garantizar la continuidad del servicio y la recuperación en caso fallido. Está diseñada para ser escalable, segura y altamente disponible, lo que la convierte en una opción popular para aplicarlas en empresas críticas. Después seguimos con PostgreSQL. En este caso, los procesos del servidor utiliza procesos dedicados para gestionar la conexión de los clientes. Cada cliente se conecta al servidor, tiene su propio proceso del servidor, lo cual le permite un alto grado de aislamiento y seguridad. De ahí la gestión de procesos de fondo. Postgre de SQL, las empresas, varios procesos de fondo que realizan diversas tareas como la escritura de registros de transacción, while and logging, la limpieza de archivos obsoletos, la gestión de bloqueos y más. De ahí tenemos el gestor de memoria compartida, los Shared Memory. Utiliza una estructura de memoria compartida llamada buffer caché para almacenar en caché datos y mejorar el rendimiento de las consultas. También utiliza la memoria compartida para gestionar la concurrencia. También tenemos el proceso de consultas. El proceso de consultas es responsable de analizar, ejecutar las acciones de SQL enviadas por los clientes. Incluye un optimizador de consultas que determina el plan de ejecución más eficiente para cada consulta. Tenemos el gestor de transacciones. Garantiza la integridad de los procesos mediante el control de transacciones. Este componente administra las transacciones y garantiza que las operaciones se realicen de una manera consistente. De ahí tenemos el almacenamiento en disco. Los datos se almacenan en archivos en el sistema de archivos del servidor. Organiza los datos en tablas, índices y otros objetos en las tablespace. Índices y optimización. Admite la creación de varios tipos de índices para mejorar el rendimiento de las consultas. Además de optimizador de consultas, también utiliza estadísticas para tomar decisiones inteligentes sobre la ejecución de consultas. De ahí tenemos la seguridad y el control de acceso. Incluye un sólido sistema de control de acceso y utiliza que permite la creación de roles y permisos para los usuarios y aplicaciones que accedan a la base de datos. De ahí tenemos la replicación y alta disponibilidad.
Ofrece diversas opciones de replicación y alta disponibilidad como replicación basada en registros de transacciones, streaming replication y grupos de nodos. De ahí tenemos extensiones y contribuciones. Permite la creación y uso de extensiones, contribuciones para agregar funcionalidad adicional a la base de datos. Está diseñada para la reflexible y extensible, lo cual convierte en una opción atractiva para la ampliación de variedad de aplicaciones y escenas en la base de datos. Eso sería todo. Gracias.